Espero que se escuche bien porque cambié de micrófono también y me cambié de locación para ver si esta vez no se cae y funciona. Ya. Teníamos pendiente sí, de la semana pasada, bien digo, ver una pauta. Fíjense en el Drive, les acabo de subir una pauta y además, espérenme un segundito porque tendría que haber dos PDF ahí también. ¿Tienen alguna duda al respecto, algo que quieran consultar antes de que empecemos? Hola profesora, Ah, buenas tardes. Solo, sí, Claudia, dígame. solo, sí, solo preguntar en el fondo el tema de cómo hacer la evaluación, para tenerlo claro, obviamente quizás en el transcurso de la clase se va a quedar más claro, pero esa es la duda que yo tengo básicamente. Yo quiero, ahora que veamos eso y lo conversemos ahora, antes de empezar a ver la unidad, ya les quiero mostrar, miren, les voy a compartir el documento donde está la tarea, está descrita, entonces me van haciendo las preguntas al tiro. Déjenme apagar esto y poner a grabar porque no está grabando. Mm, ¿Dónde está este documento? Deme un segundito, chiquillos. Lo pueden ver, está disponible en el Drive. De todas maneras, lo subí recién para que lo vean y ahora lo conversamos. La idea es hacer lo siguiente. Yo les puse un ejemplo allí, pero en realidad, con lo que me preguntaron la semana pasada, lo pueden hacer con cualquier acuífero. Yo les pongo acá el ejemplo les pongo el ejemplo del acuífero Profe, disculpa, no está compartiendo nada. no estoy compartiendo, chuta ya, espérenme un segundito. Yo les puse, como les decía, el ejemplo del acuífero del lago Peñuela, porque estoy más familiarizada con eso, pero a ver, voy a compartir el documento de Word mejor, que eso está clarito, ya. Está subido. Bájenlo, dice trabajo unidad uno, está en el Drive, para que lo puedan ir mirando. Trabajo unidad uno. Profe, no veo ningún archivo que se llame Trabajo Unido uno. No, no hay A ver, ninguno. déjeme ver si a lo mejor todavía no se sube. Espérenme un segundito. A ver, ahí está ¿Con Paula? No, es que está viendo subiendo, avísame y no aparece como sistema, como punto, no. cuando se suba, porfa. Debería, a mí me parece acá una. Ya. Todavía no está en el Drive.
Ahora sí, está en el Drive por si acaso. Ya, ahí sí subió, ahí se subió, pero está esto mismo que les voy a mostrar, solamente que en formato PDF. Si lo necesitan en Word, pero son solo las instrucciones, así que no creo que lo necesite. Y entonces acá les pongo unos antecedentes porque la idea era analizar. eh, yo les pongo aquí el lago Peñuelas y les doy antecedentes. Puede ser cualquier acuífero que ustedes quieran que sea más interesante por el motivo que les parezca más interesante. Recording in progress. Ya, ahí no estaba grabando, ahora sí. Entonces, puede ser otro, perfectamente, el que ustedes decidan. Yo les paso antecedentes ahí y les puse un ejemplo, pero ustedes pueden completar acá. Entonces, Profe, no se escucha nada, súper cortado. las instrucciones es apliquen la metodología que también les voy a Profesora, no compartir. se entiende nada, Hagan está un súper, mapa súper cortado. Profesora, y Escucha disculpe. cortado. conforme. Profesora, no se escuchó nada lo que dijo porque se escucha todo cortado. Hola, 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 ¿se escucha? Ahora se escucha. Sí, se escucha, profe. Ya, chicos, entonces miren, ahí les tengo la actividad. En el documento que dice demostración está hecho el ejercicio, pero está hecho con el ejemplo que vimos del mar de Aral. Entonces, ustedes apliquen la misma metodología que aparece ahí, pero al acuífero que seleccionan. Puse máximo 15 páginas, pero no creo que sea necesario tanto. Lo que les estoy pidiendo es que también me peguen pantallazos de la metodología. Profesora, no se entendió nada, Entonces, acá es ¿podría la parte del repetir? desarrollo. Profesora, disculpe, es que no se entendió nada porque se Entonces, ahí, escuchaba. sí, Profesora, disculpe, es que no se puede sí, repetir porque sí, no no, se no, entendió nada. dígame, sí, Es que lo que desde pasa el es que no, principio. sí, porque no se ha entendido nada, profe. Ujú. Ya, a ver ahí, chicos. Se ven las instrucciones en su drive, ¿verdad? Entonces, acá en el documento aparece lo que les estoy solicitando, que es un informe donde aparezca una portada, los antecedentes, donde ustedes van a colocar los mismos antecedentes que sea necesario para contextualizar el acuífero. Por ejemplo, ¿por qué escogió ese cuerpo de agua? ¿Por qué seleccionó las fechas que seleccionó para el análisis? ¿Qué particularidad debería decir aquí? ¿Qué particularidad tiene la zona seleccionada? De ahí desarrollar las actividades que se indican en el documento y llegar a una conclusión para completar acá. Entonces, les voy a mostrar el documento con la actividad. Se ve, chicos, mm, tiene que verse un PDF. ¿Se ve el mismo documento, profesora? Ya, denme un segundito que se está cargando.
Ya, en el otro documento aparece un link que es un mapa perdón, del ArcGIS Pro, que es este mismo resultado de acá, del paso a paso que les estoy mostrando acá. Está Profesora, ¿te también sigue mostrando el documento de instrucciones? en pantalla 2. Ahí sí. Ahí está, dice demostración. Sí, profesora. Ya, chiquillos, entonces, aquí está el paso a paso de lo que hay que hacer. Lo que vamos a hacer es, con la cuenta, yo este paso a paso lo hice con el ArcGIS Online, pero si tienen algún problema, no lo pueden hacer con el ArcGIS Online, se van a dar cuenta que se puede hacer también como lo vimos con el Google Earth, se puede hacer con el Google Earth Engine, con el QGIS, ¿ya? Porque la idea es tener dos imágenes para comparar cómo se ha desplazado, cómo se ha movido el volumen de agua o cuál es la dinámica del cuerpo de agua. En este caso, nosotros vamos a mirar, el del ejemplo es el del mar de Aral, para no dárselo hecho. Entonces, las coordenadas del mar de Aral están acá. Tendrían que poner ahí buscar, colocar un mapa de fondo. De ahí aquí aparecen todo el paso a paso, que va a ser distinto si lo hacen en el QGIS o en otro, por supuesto, en otro software, pero está el paso a paso. Y la idea es que utilizando una imagen multiespectral de las que aparecen cargadas en el Living Atlas, escojan la de multiespectral del Landsat y seleccionen un par de fechas que ustedes decidan con el filtro. Acá aparece el paso a paso. Yo coloqué aquí, déjenme agrandar un poquito porque creo que no se ve. Yo coloqué una imagen del año 74 para... yo estaba considerando el Mar de Aral y luego la comparé con una del 2020. Entonces, lo primero es que se carga la imagen, se aplica el filtro para que quede solamente la imagen de fondo que queremos ver y encima de eso vamos a digitalizar el polígono. Entonces, estoy haciéndolo rápido porque estoy dando un preview primero. Ya, entonces aquí digitalicé el polígono del año 74 y luego volví, hice lo mismo, pero cambié la imagen de fondo y la cambié por una del año 2020. Entonces volví a hacer la digitalización y ahí me quedó. Esta es la verde que es la del 74 y se ve la diferencia. Entonces, perdón. Entonces la idea es que tengan ese mapa y hagan una conclusión o, eh, hagan alguna análisis respecto a eso. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ya, no es complicado, es súper sencillo de hacer. Yo creo que en el proyecto y el dibujo también yo lo hice así a mano alzada, no necesitamos que sea muy preciso, sino que sea algo que muestre el contraste y hacer un análisis respecto al contraste. Entonces, con esas mismas herramientas, después vamos a utilizar, ideal que lo hagamos con el ArcGIS, porque tenemos este Living Atlas, donde es fácil cargar capas y trabajar sobre las mismas capas online y no es necesario que tengamos descargado el programa ni que descarguemos las imágenes ni que hagamos cálculos, porque ya hay algunas que vienen calculadas y todo. Entonces, lo ideal es que lo hagan acá. Entonces, bueno, sí, lo ideal es un cuerpo de agua porque lo que queremos ver es cómo evoluciona, cómo ha cambiado en nuestro caso. Aquí ha sido la sequía, en el caso esta del Mar de Aral y el uso excesivo. No sé qué otro podría ser también, si nos basamos a lo mismo, pero no nos serviría la misma imagen, porque esta contrasta un poco más en el agua. Tendría que ser otra. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la diferencia en una mancha urbana, tendría que ser otra combinación de bandas o otro indicador, otro índice.
Entonces, yo preferiría que fuera un cuerpo de agua de cualquier parte del mundo que quieran. Si quieren el mismo Mar de Aral, escogen otras fechas. La idea es que hagamos ese ejercicio y luego, no necesariamente vamos a usar el mismo, pero vamos a usar la misma metodología para hacer un análisis con otros índices. em, yo les digo la laguna, el embalse Peñuelas porque es grande y ha tenido una disminución muy drástica. Pero súper interesante si alguien quiere hacer, por ejemplo, en general han disminuido muchos cuerpos de agua, pero las lagunas altiplánicas, por ejemplo, son súper interesantes también de analizar y son gigantes. Entonces, y tienen una complicación a nivel de análisis que es la sal. Entonces, igual puede ser interesante revisar mm, un relave. Un relave tiene sí, pues tiene una composición de agua importante, pero en algún momento con el tiempo habría que ver con qué banda se podría monitorear mejor. Pero igual sería súper interesante porque si es un tranque de relave, por ejemplo, sí, súper. Si es un tranque de relave, sería súper interesante ver cómo ha crecido en el tiempo, que va a ser al revés de lo que pasa con los acuíferos naturales. Podría ser súper interesante. Entonces, claro, la idea es hacer esto y luego para aprovechar ese mismo trabajo sobre ese acuífero, vamos a después, la segunda parte sería calcular con un indicador, hacer una clasificación no supervisada para calcular con un indicador el cuerpo de agua y no tener que estar dibujándolo. Y luego con eso hacer un análisis multitemporal con varias imágenes. Esa es la segunda parte. Entonces sería, lo que les recomiendo es que ocupen el mismo cuerpo de agua para que quede el mismo trabajo y sea una continuación y no empezar de nuevo. Entonces, en el link que les pasé está el mapa. Yo lo voy a cargar acá. Les recomiendo, yo creo que ustedes han usado el Google Earth, pero por si acaso, si no lo han usado, con el Chrome, porque, porque es interoperable con Google. Se recomienda que ocupen el Chrome. Em, me gustaría que me comentaran, traté de hacer un ejercicio que no fuera muy complicado porque estamos como atrasados para poder hacerlo, pero quisiera saber, claro, va a depender también del análisis y lo bonito que lo quieran dejar ustedes, pero si son cosas que ya han visto y que en realidad capaz les parece que ya las vieron porque en la mayoría ustedes tienen varias percepción remota, capaz me avisan. Ya, ahí estoy compartiendo eh, el link del mapa de ArcGIS Online. ¿Se ve? ¿Se ve, chicos? Sí, sí, se ve. Sí. Ya, entonces fíjense que acá em, yo tengo cargado el mapa que dibujé y acá podemos ver en el contenido los shapes que yo dibujé encima. ¿Sí? Y acá está el Landsat multiespectral que uno tiene que filtrar para poder ir viendo la superficie. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos, busquemos acá eh, Peñuelas. No, pero esto no es en Chile. Por ahí sí. Embalse La Cruz. Ahí está seco. Ahí está completamente seco. Ahí está el lago.
¿sí? Entonces esta imagen que está de fondo, esta capa de fondo, si yo le coloco acá el multiespectral que quiero cargar, acá en el filtro le podemos poner una fecha, por ejemplo, el 2014, por ejemplo. Ya, yo lo hice con esta imagen del Landsat o sea, del multiespectral del Landsat. Y dentro de esas escogí la infrarrojo con DRA, que era la que se veía un poquito mejor el agua sin tener que hacer mucho cálculo, ¿ya? Pero por ahora hagámoslo con eso, para que todos hagamos lo mismo y tengamos el mismo análisis al fin. ¿Ya? Entonces lo interesante de esto, aparte, bueno, de la aplicación, va a ser seleccionar cómo van a seleccionar las fechas de las imágenes, porque lo interesante es que sean unas imágenes que contrasten. Entonces hay que tener ojo con qué fechas se van a seleccionar. ¿Ya? Ahí es donde entra el análisis de las variables ambientales y de la simulación de sistemas. Porque, por ejemplo, este lago que tenemos acá, que es el Peñuelas, también tiene, aparte de que intertemporalmente se ha ido disminuyendo y es una tendencia que se ha visto con el tiempo, también tiene su propia dinámica interanual, ¿verdad? Porque este lago tiene un régimen mixto, ¿cierto? El lago Peñuelas, como los cuerpos de agua de la zona central, son de régimen mixto, o sea, tienen tanto pluvial como nival. Entonces, ¿en qué época del año este lago tiene más aporte de agua? Una pregunta, chicos. En invierno, En invierno tiene aporte de agua, es más importante. El mes que más llueve aquí en la región es como por ahí por junio, julio, ¿cierto? Julio, pongamos. Ese es aporte de agua de precipitación, ¿cierto? Pero aparte tiene otro pic de aporte, que quizás no es tan alto, pero también es importante. ¿Cuál es el otro aporte que tienen los lagos aquí de la zona central? ¿En qué Como otra fecha? derretimiento de nieve, será como en septiembre. Exactamente, exactamente, el deshielo. Entonces ahí tienes dos pics analizando el cuerpo de agua. Hay un pic que tiene que ver con la contribución pluvial y la nival, ¿cierto? Eso es por la naturaleza de este lago. Si hacemos el mismo análisis, pero nos vamos a las lagunas altiplánicas, ¿cómo tendríamos que analizar ahí en las lagunas altiplánicas el aporte hídrico? ¿En qué mes del año tiene mayor aporte las lagunas altiplánicas? Verano, En verano, ¿cierto? Aquí hay, ¿quién me respondió? por acá Manuel, que la Titanic llueve en verano, Manuel. en enero realmente llueve en Canadá, en Antofagasta, en esa zona. Exactamente. Entonces ahí vamos a tener una dinámica que no va a tener, no hay lluvias, precipitaciones invernales, sino que es lo que se llama el verano, ¿cómo se llama? boliviano. El Invierno verano, boliviano. el invierno boliviano, exactamente. Sí, y ese es un centro de altas presiones que viene desde el otro lado de la cordillera y precipita ahí arriba. Entonces, es otro tipo eh, de aporte. Y si nos vamos a un lago de más al sur, donde tenemos precipitaciones más altas, porque aquí en el lago Peñuela tenemos una dinámica semiárida, si nos vamos al sur, imaginen el lago Villarrica. Ahí vamos a tener deshielo solamente en el verano y precipitaciones casi todo el resto del año. ¿Ya? Sí, ahora en el break, cualquier cosita podemos conversar. Entonces,
lo más importante, aparte de aplicar la metodología que está descrita ahí en el manualcito, es el análisis que tienen que hacer para escoger la fecha de las imágenes. ¿Ya? Entonces me dicen, eso, escogí tal fecha de tal imagen, de tal año, por este motivo. ¿Ya? Y eso es lo que queremos analizar y la dinámica que queremos analizar. Entonces luego, para cualquier otro fenómeno hay que hacer el mismo análisis. ¿Ya? Eso es en el fondo el objetivo de ese trabajo. Lo ideal sería entregarlo de aquí a una semana más, o sea, a más tardar el lunes antes de la clase. Preguntas de aquí al lunes, todas las que se necesiten. Y les voy a subir también el ejercicio de la parte 2 que es continuación de este, entre martes y miércoles, para que también lo tengan y a eso darle una semana más también. Em, ¿Alguna pregunta por lo pronto respecto a esto? ¿Algún máximo, profesora, de cuánto se llama, de contenido, de palabras, de líneas? Mira, yo les puse ahí máximo 15 páginas pensando en que quizá, porque mira, mi idea es que anoten la metodología y los pasos porque a ustedes mismos después les sirve ese material para eh, más adelante quieren hacer algo parecido, lo van a tener hasta como de repaso. Eso. Pero Profe, yo entre no sé análisis, conclusión, si fui yo solamente que no escuchó nada ¿sí? porque se cortó. Y recién le ¿En qué volví a escuchar de momento? nuevo. Después Cuando que el compañero preguntó, Después que el compañero preguntó, de ahí no se escuchó. ¿Se escucha ahora? sí, profesora, Ya. ¿Qué era la pregunta? preguntó un máximo de línea o de contenido en Pues sí, el... disculpa. Sí, lo que pasa es que yo entre antecedentes, análisis y conclusiones no deberían ser más de 4 o 5 páginas. Lo que va a ocupar harto espacio va a ser pegar los pantallazos. ¿Ya? Pero es un informe de aplicación de estos poquitos módulos que hemos visto, entonces no se, mm, no se compliquen con hacer algo, una tesis, ni mucho menos, ¿ya? Fíjense, ahí yo les puse los objetivos, que esos objetivos se cumplen, que se entienda cómo se puede aplicar, que se entienda para qué nos serviría, por ejemplo, tener un mapa que nos muestre el comportamiento de la dinámica de un acuífero, qué se puede sacar de ahí. Y el ArcGIS Online, eh, para usarlo, entiendo que tienen que entrar con su clave con su cuenta de Google de la universidad y debería estar activo. Yo lo hice así, pero claro, yo es primera vez que lo habilito, entonces capaz los que ya lo ocuparon el semestre pasado quizás no lo pueden hacer, pero tendrían que inténtenlo y me cuentan si no se puede, me avisan por correo. ¿Se escuchó ahora sí todo? Sí, profesora. Ya. Entonces, voy a poner Recording una stopped. pausita acá. Entonces, chiquillos, les quiero mostrar ahora la segunda unidad, que es lo que queremos ver en la segunda unidad. Les voy a compartir, les voy a compartir ahora el PowerPoint de la segunda unidad. Me parece que también lo subí me parece que también lo subí a la plataforma. En PDF tendría que estar.
Recording Ahí. in progress. Ya, avísame si se ve el PowerPoint, por favor. Sí, se ve la unidad Sí, 2. profe, sí se ve. Ya, chiquillos. Entonces, en la segunda parte, lo que queremos analizar es qué consideraciones son las que tenemos que tener para modelar sistemas naturales en general. Entonces, lo que vamos a revisar ahora es qué es lo que estamos modelando, qué es lo que queremos modelar, cómo funcionan los sistemas naturales aquí en nuestro planeta y, por supuesto, que vamos a analizar bien el fenómeno este del cambio climático, que es lo que ha movilizado todo el sistema, ¿cierto? Entonces, los objetivos de esta unidad van a ser comprender los elementos fundamentales o básicos y sus interacciones en el geosistema. Después vamos a hacer una revisión de los rasgos biofísicos del territorio chileno y cuáles son las implicancias cuando uno quiere hacer modelación. Y finalmente, las bases conceptuales de análisis de geoinformación. Entonces ahí vamos a ver un poquito de análisis de datos, pero de datos geoespaciales. ¿Qué particularidades tienen respecto a los otros tipos de datos, cómo manejarlos y cómo hacer un modelito? ¿Ya? Entonces, esa actividad de activación se las tengo ahí también disponibles. Lo primero que quería que revisáramos son estos conceptos bien generales donde vamos a hablar de cuál es el sistema que estamos analizando. Porque todos estos fenómenos que estamos conversando, para nosotros suceden en la superficie terrestre, ¿cierto? Y la superficie terrestre, que le podemos decir, nosotros le vamos a decir que es la biosfera. Que entonces todo esto que pasa en la corteza de la Tierra es la biosfera. Y este sistema, el sistema planetario que está en este planeta que se llama Tierra, le vamos a decir geosistema, ¿cierto? Entonces tenemos elementos en este geosistema, que son las esferas concéntricas que representan distintos elementos. Por ejemplo, tenemos la atmósfera, ¿cierto? Que es la esfera que contiene las masas de aire que está sobre la superficie de la Tierra. La biosfera, que es la capa donde estamos todos los seres vivos, ¿cierto? La hidrósfera son los cuerpos de agua que cubren la Tierra. La criósfera es el agua sólida. Y la litosfera es la primera capa, digamos, la corteza terrestre, ¿cierto? Esos son los elementos que forman este sistema planetario. Y entre ellos interactúan. ¿Interactúan a partir de qué? De una fuente energética. Se funciona y se mueva, ¿cierto? ¿Y cuál es esa fuente energética? La radiación solar que viene desde el sol. Movilizan todo este sistema. Aquí en este ejemplo se ve en el monito que la radiación solar impacta, este aire que es más frío se calienta, se desplaza, este aire que se desplaza luego enfría la superficie del mar y todo el sistema tiene un conjunto de interacciones que se dan en función de ello y que además están regidos por algunas leyes, ¿cierto? Entonces hay que fijarse en eso para ver cómo vamos a utilizar la información geoespacial para poder modelar. Entonces, como les decía, este sistema que está aquí en el planeta Tierra se mueve porque hay que echarle energía de alguna parte. Y esta energía a nosotros nos llega desde el Sol. Entonces ahí hay por supuesto que está con mucha escala, cómo llegan los rayos del Sol a la Tierra, ¿ya? Este modelo es el más simplificado. Fíjense que tenemos un eje vertical, ¿cierto? Es el modelo más simplificado. Entonces, ¿qué pasa con el sistema? Este sistema que tenemos
se calienta de manera desigual, ¿cierto? Porque vamos a tener unos rayos solares que caen más perpendiculares en el ecuador y que caen un poquitito más oblicuos en latitudes superiores. Entonces la Tierra no se calienta de manera homogénea. Y eso es el porqué, aparte de que está girando, ya no pensemos todavía ni siquiera en que está girando la Tierra. Entonces la energía solar llega a distintos puntos de la Tierra, como les decía, con distintos ángulos. Y hay partes de la Tierra que reciben mayor insolación que otras. Esa que está marcadita y recibe mayor insolación. Entonces, le sacamos el agua para que se vea y solamente la atmósfera. En este modelo, si fuera muy sencillo, como tenemos un calentamiento desigual, o sea, se calienta más el cinturón ecuatorial y menos las latitudes más altas, entonces lo que debería pasar es que tenemos un sistema donde el aire se calienta por aquí y se desplaza hacia zonas más frías. Y como está la atracción de gravedad no deja salir el aire, circularía de esta manera. ¿Ya? Entonces el aire más caliente, que es el que está en el Ecuador, tendería, para equilibrarse, a bajar hacia donde está el aire más frío, que es el de los polos, y pasaría este tipo de circulación, ¿cierto? Ahí estamos probando el modelo de la manera más sencilla posible. Entonces, fíjense que aquí todavía no lo hemos complejizado, es la versión más sencilla del modelo. Se calienta más la parte central, la parte de los polos está más fría, entonces la circulación del aire debería ir desde la parte más caliente hacia la más fría y luego cuando se enfría, devolverse, que es lo que está mostrando este diagrama. Complejicemos un poquito más el modelo. Resulta que el sistema no es así. ¿Cómo funciona? Em, los movimientos convectivos hacen que cuando lo vemos desde el horizontal, ¿cierto? Si estamos viendo el movimiento vertical de las masas de aire, imagínense que acá el centro de bajas presiones es una zona tropical, ¿ya? Entonces acá estamos recibiendo radiación solar. Como tenemos una cantidad de agua, por ejemplo, en los océanos, esa cantidad de radiación solar calienta el agua, calienta también la superficie del aire, que también puede tener humedad, y al calentarse empieza a subir. ¿Qué pasa cuando el aire húmedo sube? El aire húmedo sube y tiene, por supuesto que contiene una cantidad de agua. Entonces esta cantidad de agua en algún momento, y si tiene con qué coercionarse, con qué unirse, con algunas partículas que están también en el aire, se empiezan a formar gotitas. Las gotitas adquieren un tamaño suficiente para romper la tensión superficial del aire y precipitan. Entonces este aire, que es cálido, al subir empieza a perder energía, por un lado porque sube y la pasa de manera diabática hacia el aire que está alrededor, y por otro porque le aporta también temperatura al agua para que se vaya evaporando. Entonces va perdiendo energía. Como pierde energía, al subir va perdiendo energía y se enfría. Al enfriarse, se mueve hacia latitudes más bajas y el aire frío pero seco, porque precipitó en las latitudes ecuatoriales, baja a las latitudes medias. Y eso se llama un movimiento convectivo. Entonces, este es el proceso que sucede cuando estamos viendo el movimiento vertical de la atmósfera en las primeras capas. ¿Cómo vamos a introducir esto en el modelo? Ay, se me olvidaba un pequeño detalle también que hay que incluirlo en el modelo, y es que aparte de todo, la Tierra está girando. Y la inercia del giro hace que en vez de tener esas dos grandes masas que llevaban de aire caliente a frío solamente, al ir girando, la inercia forma estas, estos
centros de aire en distintas latitudes que tienen distintas propiedades para transferir el aire, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la inercia, si se fijan, acá tenemos el sentido de giro de la Tierra y la inercia va a hacer que no solamente se muevan desde el lugar más cálido al más frío, sino que además, como la Tierra va girando, se van a ir moviendo, también se van a ir desplazando en el sentido contrario del desplazamiento de la Tierra de este a oeste, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos, la idea? Avísenme si no, si sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, igual estos son conceptos que lo sabemos, pues la idea es que los vamos aplicando para ver cómo se incluyen en la modelación de los sistemas. Ya, ahora vamos a complicar el modelo aquí en el videíto un poco. Estos videitos están también con una narración, están los links ahí por si los quieren ver, están en inglés pero se entiende perfecto, porque está muy, muy clarito, ¿ya? Entonces, por el efecto de Coriolis, se forman estas bolsitas de aire que se llaman celdas de circulación atmosférica, ¿cierto? Y que hacen que se mueva el aire desde la superficie de la atmósfera hasta la tropopausa, que es donde ya no queda casi, hay muy poquito aire, donde está concentrada la mayor cantidad de aire. Acuérdense que la mayor cantidad de aire de la atmósfera está concentrada en la superficie. Y ahí vamos a tener distintas celdas. Esa celda que está mostrando en este momento son las celdas polares. Y esas celdas tienen esa circulación, que el aire se va enfriando y sube. Y lo simpático de este modelo, es que este modelo está desarrollado matemáticamente desde antes que existieran las imágenes satelitales, desde antes que existieran los viajes espaciales. Y si uno va a ver imágenes satelitales de atmósfera, perfectamente ve la circulación y ve cómo el modelo en la realidad sí se ve, sí funciona. No es perfecto, esta es una simplificación, claramente. Estas celdas todas del mismo tamaño, todas ordenaditas, es el modelo. En la realidad, esto es todo dinámico y se mueve, pero el modelo en la práctica se ve. Entonces vamos a tener estas celdas que se forman de circulación, que se llaman las celdas polares, que están una en el polo sur y la otra en el polo norte, las celdas de Ferrel y las celdas de Hadley. Están entre 90 y 60, entre 60 y 30 y intertropicales las de Hadley. Ahora, esto es una referencia, como les digo. Esto se desplaza, no es exacto, el modelo para el dibujo es así. Y la simplificación es esa, pero en la naturaleza, por supuesto que esto sufre un desplazamiento. ¿Ya? Entonces, es interesante. Les voy a compartir el link para que miremos unas imágenes satelitales donde se puede mirar eso de la página del Meteo Chile. ¿Ya? Entonces, respecto a esto del tiempo y el clima, es interesante hacer esta salvedad antes de empezar a definir otras cosas y que diferenciemos entre tiempo atmosférico y clima. ¿Sí? Porque el tiempo es lo que uno mira por la ventana, lo que aparece en el celular, que tiene una predicción de unos 3 días o 4 días con mucha precisión. Y el clima es los patrones a largo plazo del tiempo. Generalmente se utilizan series de tiempo de 30 años para definir el clima. ¿Ya? En cambio, el tiempo es, como les digo, lo que uno ve por la ventana. Y eso puede ser muy variable. Ya puede ser un año, o un año puede que no haya nada de lluvia para el mismo mes, en el mismo lugar, y otro año puede haber
300 milímetros, que es lo que ha pasado en Santiago en los últimos años. El promedio antes de la sequía de Santiago eran 300 milímetros. Actualmente estamos en 170, si consideramos los últimos 11 años que tuvimos de sequía. Entonces, esa es la diferencia entre tiempo y clima para que hagamos la diferencia entre efectos de largo plazo y efectos de corto plazo del cambio climático. Ya entonces, en este sistema que estamos conversando, se logró llegar a ese equilibrio después de una evolución, ¿cierto? La atmósfera primitiva, cuando recién la Tierra se formó, no era la atmósfera que respiramos nosotros, ni siquiera era la atmósfera de 3.600, de 2.000 millones de años después, porque la atmósfera, por ejemplo, primitiva, cuando se estaban formando los continentes, tenía mucho azufre, porque había mucha actividad volcánica, ¿cierto? Y había mucho azufre, que no tenemos ahora. Teníamos mucho menos CO2 y mucho menos oxígeno que el que hay ahora. La atmósfera que tenemos ahora llegó a lo que es y a sustentar la vida, tanto vegetal como animal, gracias a que son millones de años de equilibrio para lograr eso, ¿cierto? Se estabilizó la corteza terrestre, se asentaron los mares, los procesos geológicos terminaron de hacerse, que por supuesto que hay procesos geológicos que todavía están, pero hay otros que ya eh, se establecieron, ¿cierto? Estamos en un periodo nuevo, como lo vimos en la clase pasada, que es el antropoceno, pero la atmósfera había llegado donde estaba después de un equilibrio de muchos años, ¿ya? Ese equilibrio de la atmósfera y toda la vida se sostiene gracias a el efecto invernadero. Y el efecto invernadero es que de una parte de esta radiación solar que entra a la Tierra queda atrapada aquí al interior de la Tierra en la atmósfera, ¿cierto? Porque las partículas del aire la atrapan. Y por otro lado, y no menos importante, también lo hace el agua. Cada vez nos hemos dado cuenta que es más importante el efecto buffer que tiene el agua para regular la temperatura de la atmósfera, ¿ya? Las proyecciones que se hicieron hace 20 años atrás eran, eran más drásticas que lo que se ha observado, precisamente porque el agua ha absorbido cantidad de temperatura y ha hecho de buffer para la atmósfera, pero eso también tiene sus externalidades negativas en el agua, ¿ya? Entonces, si no tuviésemos atmósfera, la temperatura de la Tierra, dada la distancia a la que estamos del Sol y la cantidad de radiación solar que se recibe, tendríamos una temperatura de promedio, si sumamos invierno, verano, día y noche, ¿cierto? De 18 grados Celsius. Sí, porque no tendríamos capacidad de absorber esa energía. Entonces pasaría lo que pasa en la Luna, que es una temperatura muy, muy bajita. Y está más o menos a la misma distancia que la Tierra del Sol. Pero el promedio actual del planeta Tierra es de 15 grados Celsius, considerando día, noche, invierno, verano, ¿cierto? Dado el aumento de los gases de efecto invernadero, se espera para el 2050, dependiendo la zona del planeta, un aumento entre 2 y 5 grados. Entonces, parece que no fuera tan importante 2 o 5 grados quizás para nosotros los humanos o quizás para los mamíferos que podemos resguardarnos un poco el calor, pero es trágico el efecto para la parte abiótica, como les digo, el derretimiento de los hielos, el aumento de la temperatura del mar, el aumento de la temperatura de la atmósfera. Y para los em, organismos vegetales. Porque los organismos vegetales también se demoran, una planta no se puede poner a la sombra, no puede ir a buscar un vasito de agua, no es tan rápido extender las raíces o ponerlas más a la superficie. Tienen sus mecanismos de adaptación, pero son mucho más lentos los de las plantas. Por eso hay que ayudarlos un poquito con genética, ¿no? Entonces, eh,
¿qué es lo tan importante que sean 2 o 5 grados? Me acuerdo que un profe que trabaja mucho en esto me dijo que los especialistas de la atmósfera temen que el sistema se convierta en un sistema caótico si sube más de 5 grados. ¿Qué significa? Piensen cuando ustedes ponen a hervir la ollita de una olla en la tetera, o la tetera, perdón, en la cocina. La tetera en la cocina uno la enciende, pone el agua y el agua está fría, se empieza a calentar, ¿cierto? Las moléculas se empiezan a mover de agua cada vez más rápido, empiezan desde más abajo a la superficie, empiezan a hacer ebullición. Pero eso es un movimiento que uno puede analizarlo con algunas leyes de la cinemática. Pero hay un punto en el que ese sistema se descontrola, que es cuando nos salta la tetera y salta la tapa y empiezan a gorgorear, ¿cierto? Cuando hierve el agua. Entonces, el sistema se vuelve caótico, ya las ecuaciones para analizar qué va a pasar con esa misma molécula en ese estado son mucho más complicadas que cuando teníamos un sistema con menor temperatura, ¿cierto? Entonces hay un punto en el que puede pasar con mucha más intensidad lo que está pasando. ¿Tienen alguna pregunta por el momento, chicos, al respecto de esto? Si hay alguna pregunta, me la dejan aquí en el chat. Entonces, según el IPCC, el cambio climático es un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. O sea, puede ser por la quema directa de combustibles fósiles, por la emisión directa de CFCs o cualquier otra actividad que añada gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y lo que hace es que altera la composición de la atmósfera y se sume esa variabilidad antrópica a la variabilidad natural. ¿Cómo se produce esto? Se produce principalmente por la quema de combustibles fósiles en nuestras actividades industriales, la deforestación, los cambios de uso de tierra, que también generan gases de efecto invernadero, la producción ganadera, por la fermentación entírica en el estómago de los rumiantes, que emite metano, la fertilización, que también emite metano, la gestión de los desechos y muchos procesos industriales que son muy contaminantes. Entonces, ¿cuáles son las causas? Acciones de personas e industrias, vertederos, combustión, uso de pesticidas, etcétera, etcétera, deforestación, el uso de monocultivos, por ejemplo, que han aumentado los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Y qué efecto tiene esto? ¿Cuál es el impacto que tiene esto? Por ejemplo, una de las primeras cosas que se visualizó respecto al cambio climático es la pérdida de suelo por aumentos del nivel del mar, ¿cierto? Se han perdido playas, en los Países Bajos, por ejemplo, han tenido que aumentar y colocar muchas más barreras para poder correr el mar, se las ha ido subiendo. Es cosa de fijarse lo que ha estado pasando, por ejemplo, en muchas zonas de islas, que las islas algunas se han achicado, los islotes más chicos han ido desapareciendo, ¿cierto? También vamos a tener un efecto de sequías y de ser otras o en las mismas, lluvias extemporáneas y torrenciales. Ejemplo, estas lluvias que sucedieron en- hace un par de años atrás, también en el altiplano, en Diego de Almagro, son trágicas en un ecosistema donde no llueve, que llueve 1 milímetro cada 20 años. Y todos estos
todos estos impactos que tienen en el medio ambiente han producido también desplazamientos humanos y se está viendo ahora la migración climática, que es un efecto que está siendo evaluado eh, en distintas partes del mundo, eh, sobre todo personas que viven directamente de los recursos naturales o en zonas muy vulnerables se han tenido que desplazar y se ha producido también este impacto social. Entonces aquí surge la pregunta que la anoté acá porque me pareció interesante, la conversaron ahora en marzo en la última reunión de avances sobre el medio ambiente del ministerio y también aparece mencionado en la nueva ley de bases del medio ambiente de protección de la naturaleza y es el término de urgencia climática o emergencia climática. Entonces, si corresponde o no hablar de emergencia climática. Entonces, les voy a dejar acá una noticia para que la lean y comentando respecto a la emergencia climática. No sé qué piensan ustedes. Si es exagerado, como Greta Thunberg, o si urgencia climática es lo que corresponde. No sé qué opinión tienen ustedes. Yo creo que hace 40 años ya era urgencia. Sabes que cuando yo recién empecé a trabajar, un día yo trabajaba en cambio climático en un proyecto y nadie podía ir a dar una charla y tuve que ir yo. Yo era, recién había egresado. Y empecé a explicar lo que estaba en la Chile de proyecciones de cambio climático con escenarios A2, B2, 2008 fue. Y se usó un modelo que se llama PRESIS, que fue el primero donde se calcularon todas estas cosas. Entonces fuimos a mostrar los resultados con gente profesional. Y me sorprendí mucho de que eso fue, no sé, el año 2010, 2008, por ahí. Y había gente que me Profesora, decía, ¿perdón? sí, yo tengo una consulta. Eh, yo, por lo que entiendo, esto de los cambios climáticos también son cíclicos. ¿Hay algún estudio o algo que haga un análisis con respecto a cómo ha sucedido con los cambios climáticos que han sucedido en el pasado y cómo estamos en estos tiempos con esos cambios críticos, o sea, con esos cambios climáticos, o sea, entendiendo que son cíclicos, o sea, cada cierta cantidad de años pasa algo similar, o sea, el de hielo, era del hielo y similares que son los cambios climáticos. Claro, es que, mira, hay cambios, por eso les decía, hay cambios que son variabilidad natural, lo que estábamos hablando, hay cambios que son naturales. Por ejemplo, aquí en Chile, ¿se acuerdan de que se hablaba o mucho, se conversaba de la corriente del niño? Cuando decían, la corriente del niño, año de niño, año de niña. Como teníamos poca Todavía, información, todavía, si se supone que ahora viene el del niño y ya estaba el del niño, algo así. claro, pero como había poca información en los 90, digamos, se pensaba que era un fenómeno así como esporádico, pero haciendo análisis de series largas de tiempo, y les voy a compartir el documento, porque, claro, ya, haciendo análisis de series largas de tiempo, se pudieron dar cuenta de que no es un fenómeno del niño, que no es una cuestión que salga esporádica y solamente a veces, sino que es un fenómeno que cuando uno lo analiza con un poquito más de perspectiva se da cuenta que es y se llama oscilación decadal del Pacífico. Y es decadal, no justamente dura 10 años, pero más o menos es cada 10 años que se cumple un ciclo completo. Y este ciclo tiene periodos de niño y de niña. Entonces se pudo hacer ese análisis. Entonces tenemos en Chile una variabilidad que es natural, que por ejemplo, entre otras, puede ser debido a la oscilación decadal del Pacífico, pero además
todas esas variabilidades se han visto incrementadas o intensificadas por esta inyección extra de energía que tiene el sistema. Entonces, el sistema se está equilibrando de nuevo. El equilibrio que hizo hace unos billones de años lo está haciendo de nuevo porque le estamos inyectando energía de una manera descontrolada. Entonces, el sistema se está teniendo que volver a ajustar. Y con estos cambios, probablemente la oscilación decadal ya no va a ser decadal, capaz va a ser quincuenal o va a tener otra distribución. Entonces, lo que se ha observado es que hay variabilidad natural del clima, pero que esa variabilidad natural se intensifica con esta inyección adicional que le estamos haciendo de energía. Entonces, si antes teníamos, por ejemplo, el siglo pasado hubo una lluvia, no recuerdo el año en realidad, pero antes del año 70 en Valparaíso, que fue en 3 días precipitaron 150 milímetros o algo así. Ese fue un evento en todo el siglo pasado. Ese evento podría que este siglo, en vez de ser en vez de que ocurra una vez, ocurra 2 veces. Y puede que ocurra 2 veces en la primera mitad del siglo y en la segunda ocurra 4, porque se está intensificando la ocurrencia de estos eventos extremos. Entonces, ¿cuál es el efecto a nivel del geosistema? Cambios en los patrones de precipitación. O sea, las lluvias se están desplazando. Antes teníamos unas lluvias, por ejemplo, concentradas en una época y ahora se están desplazando. Y, por ejemplo, en la zona central de Chile se están concentrando. Antes la época de lluvia era 3 meses, ahora es un poquito más de un mes que llueve. Lo mismo pasa con las temperaturas. El aumento continuo de la temperatura ha producido también el derretimiento de los glaciales. También hay más eventos extremos, son más frecuentes los eventos extremos. Estos son otros fenómenos que suceden, cambios en la calidad del agua subterránea y la cantidad y la calidad, debido también a que hay una diferencia en los ciclos hidrológicos, y también hay una concentración, por esto que les decía, el océano ha subido aún más de temperatura que la atmósfera y se está evaporando más rápido. Entonces también eso implica que aumenta la salinidad de algunas partes costeras con el impacto que tiene para los organismos vivos y sobre todo los que tienen clorofila. También se ha visto un aumento global promedio del nivel del mar. ¿Y cómo se expresa eso en la biosfera? Vamos a tener un mayor número de sequías más largas, mayor número de inundaciones. Los ciclones tropicales, que son la primera expresión de cuando la tetera va a empezar a pitear, son los ciclones tropicales, y estos han aumentado. También hay zonas donde se va a ver un aumento de las precipitaciones y otras donde se va a ver una disminución. En Chile, voy a ponerles la siguiente laminita. En Chile, en general, se va a observar una disminución de la precipitación y un aumento de las temperaturas. Vamos a tener aumento de las temperaturas en todo Chile, lo que va a implicar lo siguiente. El aumento de las temperaturas va a implicar lo siguiente. Va a implicar que va a subir también la cota de la nieve. Ya eso es una de las cuestiones más preocupantes, del hecho de que vamos a perder un porcentaje de reserva de agua, ¿ya? Pero aquí en el norte se espera un aumento de las precipitaciones, lo cual también es peligroso porque es una zona donde no hay precipitaciones, el desierto de Atacama, no llueve, entonces es preocupante el hecho de pensar que puede llover y causar inundaciones, lo que hacen estos eventos extremos, ¿no? Que son muy peligrosos también.
En la zona central vamos a tener una disminución en todo Chile. Ahora, el impacto de esa disminución porcentualmente es distinto, porque, por ejemplo, la precipitación promedio aquí en Aysén llega hasta los 3.000 milímetros al año. Un 10% va a significar que tenemos 2.700, que igual es mucha agua. Pero un 10% de disminución o de aumento en el norte nos va a llevar de cero, un lugar que nunca precipita, a tener un par de lluvias que van a producir inundaciones y van a producir riesgos también a la población y a la infraestructura. Una de las cosas que estuve trabajando en adaptación al cambio climático y una de las cosas que, por ejemplo, los agricultores del norte les pasa es que con las crecidas de río, como ellos riegan con el agua de las quebradas, cuando las quebradas suben, les llevan los riegos, les llevan los sembradíos y les destruyen también la infraestructura, lo que tengan, los cercos, todo eso. Y eso les ha ido pasando, era algo que antes no les pasaba y ahora les está pasando. Y yo les voy a ir mostrando los efectos que se esperan en Chile. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer qué vamos a hacer con este problema que tenemos de cambio climático? Tenemos dos maneras de abordar el problema. Una de ellas es adaptarnos a las nuevas condiciones del cambio climático. La otra opción es, o sea, la otra alternativa que hay que implementar, no significa que hay que implementar solo una de las dos, sino que hay dos caminos, digamos, es la mitigación. Y la mitigación es que tenemos que tratar de reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos una, em, una proposición adaptativa y la otra es de mitigar nuestro propio impacto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, vamos a decir, vamos a hablar de todos los ajustes que tengamos que hacer para disminuir los impactos negativos del cambio climático. Por ejemplo, no sé, como va a aumentar las temperaturas, vamos a tener que en las ciudades implementar mejores sistemas de aislación en las viviendas. Vamos a tener que implementar mejores sistemas de refrigeración, más eficientes sistemas de calefacción y de refrigeración en las casas. Vamos a tener que implementar sistemas que incluyan, em, si implementamos sistemas que incluyan energías renovables y disminuyamos el consumo de carbono, vamos a estar cumpliendo la opción de mitigación. Y por supuesto que hay acciones que sirven en ambos sentidos contribuyen, tanto para la adaptación como la mitigación, ¿cierto? Entonces, cuando se analizan estas alternativas, se trata de encontrar las que sean, ojalá, con mayor cantidad de propósitos, ¿cierto? Y, perdón, vamos a volver acá porque hay un concepto cuando hablamos de cambio climático que se llama vulnerabilidad, ¿cierto? Y la vulnerabilidad es una combinación de distintos factores. Uno de esos factores es la exposición. Otro es la sensibilidad del ecosistema y el otro es la capacidad adaptativa o la resiliencia, ¿ya? ¿Qué significa exposición? Exposición, lo voy a dejar, esto también, todos estos como están en inglés, se los voy a poner en un glosario en español en un Word también, ¿ya? Pero cuando hablamos de exposición, estamos hablando de un lugar que que presente mayor potencial de daño o mayor potencial de impacto, ¿cierto? Por ejemplo, eh, si se cae un árbol en el bosque, o en una parte que esté desocupada, no pasa nada, ese lugar tiene menor exposición que una casa, si se le cae un árbol encima, produce más daño. El fenómeno es el mismo, un árbol que se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque hubo una tormenta asociada al cambio climático. Pero el daño que produjo va a depender de la exposición, ¿ya?
Entonces va a haber una zona que va a ser más vulnerable porque tiene mayor exposición. Ejemplo, más fácil de entender, en el caso de los temblores. ¿Qué pasa con un temblor grado 8 con epicentro en la mitad del desierto de Atacama, comparado con un terremoto, la comuna de Puente Alto? ¿Cuál es la diferencia? Ayúdame alguien para no seguir hablando. La cantidad de personas afectadas. Acá en el norte hay menos concentración de gente. Y probablemente si es el medio del desierto, no va a pasar nada. En cambio acá, si es acá en la mitad de Santiago, va a quedar la escoba. Entonces, el Santiago tiene mayor exposición que el desierto de Atacama. ¿Se entiende? Sensibilidad del sistema es la capacidad que el sistema tiene. El sistema tiene, siempre los sistemas tienen unos límites dentro de los cuales se mueven. Por ejemplo, las plantas se pueden adaptar a estos cambios, como conversamos recién. La variabilidad natural, las plantas tienen sus mecanismos de adaptación. Por ejemplo, si viene una sequía que dura muchos años, el boldo se empieza a secar, pero se seca la parte aérea. Las raíces se siguen conservando y guarda y conserva eso hasta que empieza a llover. Cuando empieza a llover, el boldo empieza de nuevo a brotar. Y si ustedes se fijan, pueden ver boldos muy antiguos que se ve que han sido muchos rebrotes, cuando son los boldos muy antiguos. Tienen están adaptados para este ecosistema y están adaptados para las sequías. El problema es que imagínense ese mismo boldo, está guardando su capacidad durante unos años, pero la sequía se sigue extendiendo, más años y más años. Llega un punto en que ya el boldo tampoco puede mantener las raíces y definitivamente muere. Naturalmente, el boldo tiene capacidad para recuperarse y ese ecosistema tiene capacidad para regenerarse. También tiene capacidad para absorber contaminación. Pero ese margen de capacidad que tiene para absorber esa contaminación, eso se llama la sensibilidad. Hay ecosistemas y hay eh, organismos vivos que tienen muy poquita capacidad, que su sensibilidad es muy alta porque tienen ese rango es muy reducido. Y hay otros que tienen ese rango muy amplio. ¿Se entiende? Cuando dicen, mira, este arbusto lo puedes poner desde la cuarta región hasta en todo Chile. En cambio, este otro, no, este otro, las araucarias, si a menos de 1000 metros de altura, se secan, ¿verdad? Si no se riegan con tanta agua, se secan. Son mucho más sensibles, ¿ya? Y aparte, los sistemas, no solo los sistemas naturales, los sistemas sociales, tienen una capacidad de adaptación también. ¿Ya? O sea, tienen una capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones. Y eso tiene que ver con la resiliencia que tienen los sistemas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros realicemos acciones de adaptación, vamos a alterar la exposición, vamos a tratar de disminuir la exposición. Por ejemplo, si sabemos que la quebrada de Azapa tiene subidas o crecidas de agua, vamos a tener que poner los cultivos un poco más arriba. Reducir la sensibilidad. ¿Cómo podemos reducir la sensibilidad? En vez de plantemos tomates que resistan mayor cantidad de agua, o que resistan mayor frío, o que toleren mayor amplitud térmica. Y también vamos a actuar en adaptación, aumentando la capacidad de adaptación, ¿ya? ¿Cómo podemos aumentar la capacidad de adaptación en un ecosistema socio-natural? Por ejemplo, en el mismo caso de la quebrada, como estamos teniendo lluvia, vamos a tratar de poner
unas mallas para cubrir hay unos granizos que están cayendo en la parte alta. Vamos a poner unas mallas para que cubran de granizo. Vamos a colocar, tenemos mucha radiación solar. Bueno, vamos a colocar unas mallas de estas negras para evitar que la planta se queme, ¿cierto? No, es nuestra capacidad de adaptación y está muy asociada con la inversión que nosotros hagamos en todo sentido. Inversión tanto técnica como de transferencia de conocimientos, como de innovación, como de transferencia de recursos también. ¿Ya? Entonces, vamos a tener mayor capacidad de adaptación en nuestros sistemas en la medida de que invirtamos también ahí. Y en Chile, de las 9 características que la Comisión de Marco de Cambio Climático detecta como las claves de la vulnerabilidad, Chile tiene 7. Entonces Chile se encuentra entre uno de los países muy complicados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos acá en Chile? Tenemos zonas costeras a baja altura, tenemos muchas zonas áridas y semiáridas, desde Santiago al norte es árido y semiárido, tenemos zonas boscosas muy frágiles también, em, áreas propensas a desastres naturales, somos el país de los desastres naturales, zonas expuestas a sequía y desertificación, zonas urbanas con mucha contaminación y ecosistemas muy frágiles como los que tenemos en nuestra Patagonia, ¿cierto? Entonces somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. Entonces, y aquí están las definiciones de vulnerabilidad también, aquí se las había puesto, ¿ya? Y entonces tenemos un semáforo para marcar si la vulnerabilidad de un ecosistema es baja, media o alta, y así vamos a poder hacer evaluación de esa vulnerabilidad, ¿ya? Les voy a mostrar un ejemplo de algo que hicimos en Chile con vulnerabilidad, ¿ya? Y respecto a la otra área, si no es adaptación, es mitigación, significa que reduzcamos las emisiones de efecto invernadero y también intentemos capturar la mayor cantidad de carbono, ¿cierto? Entonces tenemos sumideros naturales de carbono, como les decía, el océano está absorbiendo mucho carbono, por lo cual no está llegando a la atmósfera, pero está aumentando la temperatura de los océanos. Los bosques absorben CO2, entonces hay que reforestar, súper importante, y todas las técnicas que impidan la emisión de gases de efecto invernadero, de cambio de uso de suelo, disminuir la ganadería, que también lo conversamos, que es muy contaminante, disminuir la agricultura extensiva. ¿M? Hay dentro de todos los sistemas de producción, hay líneas de sustentabilidad, pero lo principal que vamos a hacer es aumentar los sumideros de carbono, reforestación, y disminuir la emisión, descarbonización. Esa es la laminita de esta parte. ¿Y qué hora tenemos? 8:30. Nos queda todavía, nos queda todavía clase. Entonces, ¿qué les parece si tomamos 10 minutitos y seguimos con la otra parte? La otra parte es un poquito más cortita para no estar hasta las 10 de la noche, pero em, sí. ¿Les parece nos tomamos 10 minutitos? Ok, profe. Ya, profe. Ya, y Profesora, cualquier ¿podemos ver pregunta, lo que le había ¿perdón? comentado? Sí. Podemos, sí. Mire, sucede lo siguiente. No sé qué pasó en plataforma, pero me aparecen unos ramos como reprobados. Yo había hablado de esto hace más de un mes con soporte y con la directora de carrera, y me sigue igual. Ah, Y por usted consiguiente, habla con la no directora de carrera. sí. Y ya, sucede que un ramo que es necesario aprobar para que se me abra este, no me aparece como reprobado.
Y no puedo Ya, hacer nada hasta que lo hagamos una arreglen. cosa, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Recording stopped. Mándeme un correo y yo se lo reboto a la jefa de carrera para que nos ayude. Le pido así como me puede ayudar con este estudiante que tiene un problema. Ya, sí. De hecho, vengo haciendo esa gestión hace más de un mes antes que iniciar el ramo. Pero todavía hasta la fecha no pasa nada. Ya, yo voy a hablar porque a mí a lo mejor me hace más caso más rápido. ¿Me da su Ahí, correo, por favor? ahí está espera, lo estoy escribiendo en el chat. .cl. Mándame un correíto y yo se lo voy a reenviar a la jefa de carrera y le pego una llamadita si es que la tengo que llamar mañana, así que aprovecho de preguntarle. ¿Alguna preguntita? Voy a ir a buscarme un cafecito también, ¿ya? Vuelvo en 10 minutos. Hola, ¿se escucha? Sí, profesora. Guardar dos. Ya, ya, chicos. Ya. Lo último que quería que miráramos ahora Parece que tiene es que colocar respecto la a... grabación. Sí, gracias. Y ahí sí. Recording in progress. Ya. Ya. Entonces lo otro que quería que revisáramos hoy día era respecto a el sistema natural aquí en Chile. Y vamos a ver algunas características generales de las macrozonas bioclimáticas, porque en función de ellas se toman un montón de decisiones porque no son homogéneas, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas características de estas zonas homogéneas para conversar de qué son las consideraciones que hay que tomar en cada una de las macrozonas. Entonces, en general, ustedes siempre han escuchado que las macrozonas bioclimáticas o agroclimáticas o macrozonas aquí en Chile se dividen en la zona del norte grande, el norte chico, y aquí yo tengo dividido entre centro norte y centro sur, pero podríamos decir que es la zona central, la zona sur y la austral. Cada una tiene sus definitivamente distintas características, por lo cual las estamos separando, ¿ya? Entonces, cada una va a tener distintas consideraciones que tomar cuando hablemos de hacer modelos y de monitorear variables ambientales, ¿ya? Entonces, esto es importante porque nosotros, bueno, acá está dividido en regiones, ¿cierto? Pero la división no es necesariamente por la división. Recording stopped. Recording in progress. Hola, ¿se escucha? Cortado, pero sí. Ya, entonces, ¿cuáles son las características de estas macrozonas? Y yo las tengo divididas aquí por aptitud bioclimática. ¿Y qué me refiero con aptitud? Me refiero a lo que aparece en el cuadrito, es su vocación productiva o su vocación para sostener los ecosistemas, ¿cierto? La vocación del territorio. Y eso va a depender de las variables que lo afectan a macroescala. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en el territorio para que el territorio para qué puede ser estable productivamente o qué es lo que puede sostener? Depende de su aptitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que la zona del norte grande
tiene determinadas condiciones bioclimáticas y topográficas que la hacen apta para desarrollar determinado tipo de actividades humanas, ¿cierto? Y lo mismo con las otras macrozonas. Entonces, aquí en este mapa, por ejemplo, aparece cuáles son las producciones primarias de cada una de las macrozonas. Aquí tenemos que en estos valles transversales que les contaba en el norte, como tenemos muy... Recording stopped. Recording in progress. Hola, hola, buenas. Hola, profe. Chicos, miren, me Recording falta este stopped. pedacito de la clase, lo voy a grabar y lo voy a subir. Lo voy a grabar ahora y lo voy a subir para que no tengamos estos cortes, ¿ya? Lo que les quiero pedir es que miren por mientras este video en YouTube que les dejé acá. ¿Lo vieron? En el link. Ese link está ahí en el chat. ¿Ya? Eso quiero que lo vean porque ahí habla de lo que estábamos conversando, de qué es lo que pasa con las sequías acá en Chile. Em, las últimas investigaciones demuestran que hay un fenómeno que está ocurriendo, pero ahí lo explican re bien en esa noticia del CNN. Déjenme mirar para asegurarme cuánto dura. Que no es muy largo, no deben ser... espérame. Dame un segundito. Este video dura... Ahí se está cargando. Entonces, quiero que les voy a pedir que lo miren y la segunda parte, que deben ser unos 20 minutitos más lo que les quería comentar, eso se los voy a dejar grabado aquí mismo en el Zoom, ¿ya? Para que, porque me temo que empiece a caer de nuevo y no pueda terminar. Entonces, dejémoslo hasta acá. Tienen que ver ese videíto que está ahí. Y la otra parte que es de bioclima de Chile, se los voy a dejar subido, ¿les parece? Sí, Bueno, profe, ¿puede dejar alguna pequeña Dígame. instrucción con respecto al trabajo? Perdón. ¿Alguna pequeña instrucción que nos pueda dejar con respecto al trabajo? ¿Se habrá desconectado la profe? parece que sí, Mario. Ya, compañeros, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué onda? Pasó lo mismo.